Rápidamente vamos a hacer un repaso de las complicaciones que tienen los pacientes con diabetes mellitus. Entonces dijimos las complicaciones del paciente con diabetes mellitus las dividimos en complicaciones microvasculares y complicaciones macrovasculares. Complicaciones macrovasculares es, por ejemplo, enfermedad coronaria, evento cerebrovascular y enfermedad periférica vascular. Las microvasculares son la retinopatía, la neuropatía y la nefropatía. Ahora vamos a tener tres mecanismos por los cuales se va a dar ya sea las micro o las macrovasculares. Entonces tenemos tres efectos. Uno va a ser por daño osmótico. Otro va a ser por glucosilación no enzimática de la pared de los vasos. Y esto puede terminar en dos cosas, puede terminar en aterosclerosis o puede terminar en arteriolosclerosis hialina. Entonces, rápidamente esto es lo que vamos a ver, ya lo vimos en el video anterior y también lo hemos visto en otros videos, nada más va a ser como un repaso. Pero ya desde ahorita defino las complicaciones microvasculares, principalmente se van a dar por arteriolosclerosis hialina. Entonces, la retinopatía se va a dar por daño osmótico y se va a dar por la arteriolosclerosis hialina. La neuropatía se va a dar igual por daño osmótico y por arteriolosclerosis hialina. La nefropatía se va a dar por arteriolosclerosis hialina. Y también se va a dar por otra cosa que es pérdida de las cargas negativas de la membrana basal del glomérulo. Y las complicaciones macrovasculares, estas se van a dar por aterosclerosis. Entonces rápidamente repasamos los mecanismos, pero es así. La retinopatía se va a dar por daño osmótico y arteriolosclerosis hialina, neuropatía por daño osmótico y arteriolosclerosis hialina, nefropatía por arteriolosclerosis hialina y pérdida de la carga negativa de la membrana basal del glomérulo, y las macrovasculares por aterosclerosis. Entonces rápidamente vamos a ver por qué sea eso. Entonces la aterosclerosis, esto va a ser, tenemos el torrente sanguíneo, aquí están las células endoteliales y aquí tenemos membrana basal. Esta es membrana basal. Y aquí, en el torrente sanguíneo, los pacientes con diabetes mellitus son pacientes que tienen alta concentración de glucosa. Entonces vamos a tener mucha glucosa. Y el aumento de glucosa hace que sea más fácil que la glucosa se una a la membrana basal. Entonces aquí, en la membrana basal, se va a empezar a unir la glucosa. Y eso se llama glucosilación no enzimática. No enzimática porque no se requiere de enzimas para glucosar, o digamos para pegarle glucosas a la membrana basal. El hecho de que hayan muchas moléculas de glucosa en la sangre hace que sea fácil que se glucosile la membrana basal. Y esto va a terminar con aterosclerosis. Entonces el paciente va a tener ateroma, placas de ateroma. Entonces vamos a poner una placa de ateroma, es así. Ya en la sección de patología vascular vimos más específico cómo está la formación de la placa de ateroma. Pero entonces vamos a tener placa de ateroma. Y esto vamos a tener placa de ateroma, por ejemplo, en las coronarias. Y entonces el paciente va a venir con enfermedad coronaria. Vamos a tener placa de ateroma en las arterias del sistema nervioso central. Y entonces el paciente va a venir con
un evento cerebrovascular si es que la placa de ateroma se llega a desprender y entonces el paciente va a terminar con un infarto. Esto, repito, está más específico en la sección de patología vascular. Y lo otro es, el paciente va a tener placa de ateroma en las arterias periféricas. Arterias periféricas como son las arterias que irrigan los muslos. Y entonces el paciente va a tener enfermedad periférica vascular. Esa es la aterosclerosis. Ya vimos cómo se dan las complicaciones macrovasculares. Ahora vamos con las complicaciones microvasculares. Está igual el torrente sanguíneo, están las células endoteliales. Estas son las células endoteliales, aquí está la membrana basal. Y las células endoteliales expresan proteínas, muchas proteínas. Y aquí lo que va a pasar es tenemos igual glucosilación no enzimática de las proteínas de la pared del vaso. Entonces aquí tenemos altas concentraciones de glucosa y como tenemos mucha glucosa, la glucosa se va a empezar a unir así a las proteínas de la pared vascular y esto va a terminar haciendo engrosamiento de la pared del vaso. Entonces la pared del vaso lo voy a poner en amarillo, en naranja. La pared del vaso se empieza a hacer más gruesa. La pared del vaso se hace más gruesa y entonces obviamente va a pasar menos sangre por aquí. Eso se llama arteriolosclerosis hialina. Y esto no es placa de ateroma, esto nada más es engrosamiento de la pared del vaso, pero no es placa de ateroma. Entonces, esa es la arteriolosclerosis hialina. Y lo otro es el daño osmótico. Entonces, daño osmótico tenemos, aquí está el torrente sanguíneo, aquí van a estar células, y todas las células, salvo las células que son los adipocitos y las células del músculo, pueden meter glucosa independientemente de si hay insulina o no. Entonces, estas células, que no es ni el músculo ni el adipocito, toda la glucosa que está aquí puede pasar para acá, o sea, no toda obviamente, pero la glucosa va a pasar para acá. Entonces la concentración de glucosa va a aumentar aquí adentro de la célula. La concentración de glucosa aumenta dentro de la célula. Y recordemos que la glucosa son osmoles. Osmoles es que jalan agua. Entonces, en donde está la glucosa, hacia allá se va a jalar el agua. Entonces, vamos a tener, aquí está la célula metió glucosa porque hay mucha glucosa en la sangre y el líquido de la sangre, o sea, básicamente el agua, se va a meter a la célula. Esto hace que la célula se hinche, vamos a tener hinchazón de la célula y esto va a dañar a la célula, Y esto es daño osmótico. Entonces ya vimos los mecanismos por los cuales se dan las complicaciones en el paciente con diabetes. Entonces ahora vamos a ponerlo un poquito más específico. Entonces dijimos, las complicaciones son microvasculares y macrovasculares. Dijimos macrovasculares es enfermedad coronaria y el evento cerebrovascular y la enfermedad periférica vascular. Y dijimos, esto se va a dar por formación de placa de ateroma. Ya vimos cómo se forma esto. Las microvasculares, dijimos, es la retinopatía. Y aquí dijimos, esto se va a dar por daño osmótico y por arteriolosclerosis hialina. Ahora, el daño osmótico es específicamente a las células de la retina. Entonces vamos a poner, y también vamos a tener cataratas. Entonces aquí tenemos, esta es la retina, y aquí están los vasos sanguíneos que irrigan a la retina. Pero vamos a tener arteriolosclerosis hialina, o sea, vamos a tener engrosamiento de los vasos y entonces la retina va a sufrir. Y esto nos va a dar, o sea, aquí puse más gruesa la pared de los vasos. Esto nos va a dar la retinopatía. En parte también el paciente va a tener cataratas. Y esto es porque en el cristalino, digamos, el cristalino va a estar metiendo glucosa. Y si está metiendo glucosa, aquí hay una enzima que se llama aldosa reductasa. Y la aldosa reductasa convierte la glucosa en sorbitol.
y el sorbitol se empieza a acumular aquí en el cristalino y entonces el cristalino se empieza a hacer como nubloso, como nublado, en lugar de ser transparente. Y entonces el paciente viene con cataratas. La otra es, dijimos, la nefropatía. Nefropatía, dijimos, esto se da por arterioloesclerosis hialina. Ahora es arterioloesclerosis hialina específicamente de la arteriola aferente y de la arteriola eferente, pero mucho más de la arteriola eferente. Mucho más de la arteriola eferente. Y esto va a terminar con lo que se llama hiperfiltración. Y también vamos a tener pérdida de la carga negativa de la membrana basal. Entonces rápidamente lo pongo. Esto es esta arteriola aferente, aquí está el glomérulo, aquí está arteriola eferente, cápsula de Bowman, así, túbulo contornado proximal, asa de Henle, túbulo contornado distal, túbulo colector. Entonces aquí tenemos membrana basal, esta es la membrana basal, y aquí en la membrana basal tenemos cargas negativas. Y eso es en parte lo que previene que muchas sustancias se filtren, como es la albúmina. Vamos a tener pérdida de esa carga negativa y entonces es más fácil que ciertas sustancias se filtren, como es la albúmina. Y lo otro es, como vamos a tener arteriolesclerosis hialina, vamos a tener engrosamiento de las arteriolas. Y si aumenta el grosor de la pared aquí, vamos a tener un aumento de la presión, o sea, aquí va a aumentar la presión, Y si aumenta la presión, por las fuerzas de Starling, vamos a tener más filtrado glomerular. Y esto daña al glomérulo. El que haya un aumento de la filtración daña al glomérulo. Y finalmente vamos a tener una disminución de la tasa de filtración, pero empezamos con una hiperfiltración y es esto lo que empieza a dañar los riñones. Lo otro es ya la neuropatía. Es la neuropatía. Esto va a ser, dijimos, por daño osmótico. Y por la arterioloesclerosis hialina. Ahora es específicamente arterioloesclerosis hialina de la vasa vasorum. Tenemos, aquí está un axón, esto es un axón. Y los axones están cubiertos por mielina. Esta es mielina. Y la mielina es producida por las células de Schwann. Entonces toda esta va a ser la célula de Schwann que está produciendo mielina, aquí está su núcleo. Y aquí va a pasar lo mismo, aquí tenemos un vaso. Lo voy a poner en otro color para no confundir. Aquí está un vaso sanguíneo, aquí está la glucosa. La glucosa se mete a la célula de Schwann, se mete también el agua, se hincha la célula de Schwann y entonces tenemos daño a la célula de Schwann. Y la célula de Schwann es la que produce la mielina. Entonces, si tenemos daño a la célula de Schwann, ya no vamos a poder producir la mielina. Y recordemos que para la transmisión de los estímulos es mejor que tengamos mielina. Y como tenemos daño a la célula de Schwann, ya no vamos a tener mielina. Y lo otro es los nervios. Aquí están los nervios. Los nervios también necesitan sangre. Entonces hay vasos que irrigan, o sea que le dan sangre a los axones, a los nervios. Entonces este es un nervio. Y este es un vaso sanguíneo. Ahora este es un vaso súper chiquito que le da sangre al nervio. Y esos vasos se llaman vasa nervorum. Yo dije vasa vasorum, pero no, es vasa nervorum. Aquí. Vasa nervorum. Y estos vasos también van a tener arteriolesclerosis hialina, o sea, se va a engrosar su pared. Y si se engrosa su pared, es menos sangre que le va a llegar al nervio. Y entonces el nervio va a sufrir. Así. Entonces, complicaciones de la persona que tiene diabetes son macrovasculares y microvasculares. Macrovasculares es por la glucosilación enzimática de la membrana basal del vaso y el paciente va a tener aterosclerosis de las arterias medianas y grandes, como ya vimos. Las microvasculares son retinopatía, que se va a dar por... Las cataratas se dan por daño osmótico y vamos a tener arteriolesclerosis hialina. Lo otro es la nefropatía, que se da por arteriolesclerosis hialina de las arteriolas aferentes y más del eferente, que termina con una hiperfiltración. Y lo otro es pérdida de la carga negativa de la membrana basal del glomérulo. Y la otra es la neuropatía, que se da por daño osmótico a las células de Schwann.
en donde tenemos desmielinización de los axones, y el otro va a ser arteriolosclerosis hialina de la vasa nervorum, que son los vasos que irrigan a los nervios. Y eso también, la arteriolosclerosis hialina, sea por glucosilación enzimática. Nos vemos en el siguiente video, futuros médicos, científicos, ingenieros.